Entonces vamos a hacer la deducción del área del prisma. Entonces este sería un prisma, este sería la referencia que vamos a utilizar para poder deducir la fórmula del área lateral y el área total del prisma. En este caso tengo un prisma recto de base hexagonal y la fórmula que vamos a deducir va a servir para hallar el área lateral y el área total de un prisma recto, ¿verdad? Puede ser también un prisma oblicuo. El prisma oblicuo es cuando está inclinado. Eso tiene otra fórmula. Bueno, entonces lo que primero que vamos a hacer es determinar los lados de este prisma. Entonces yo puedo considerar este como el lado 1 del hexágono que está en la base del prisma, este como lado 2, este puedo considerar como lado 3, este puedo considerar como lado 4, este va a ser el lado 5 y este va a ser el lado 6. Tiene 6 lados en la base y acá también. Entonces la base que está arriba tiene dos bases el prisma. Entonces estas bases son paralelas entre sí y tiene una altura que puedo nombrarle h. Entonces de esa forma ya tengo la altura del prisma también. Y acá voy a determinar, este sería, le pongo h, que sería la distancia desde acá hasta acá. La distancia desde acá hasta acá sería la altura del prisma, ¿verdad? Y acá, si llegamos a desarrollar esto de esta forma, por ejemplo, entonces quedaría así. Y acá, para poder ver el área lateral de este prisma serían las áreas que serían de las caras laterales del prisma. Y sus caras son rectangulares. Y en total hay 6. Entonces quedaría de esta forma. Entonces este sería su lado 1. Este sería su lado 2. Este sería el lado 3, este sería el lado 4, este sería el lado 5 y este sería el lado 6. Si llegamos a juntar otra vez todo esto, se formaría en la base otra vez un hexágono y tendríamos otra vez un prisma de base hexagonal, ¿verdad? Acá más o menos estaría su base que tiene 6 lados. Acá más o menos estaría la base que tiene 6 lados, ¿verdad? Entonces si volvemos a juntar, obtendremos otra vez un prisma de base hexagonal, ¿verdad? Este sería la altura también del prisma, ¿verdad? Desde acá hasta acá es la altura. Sería igual a h. Entonces si yo quiero hallar el área lateral del prisma, le voy a poner AL. Entonces tengo que sumar todas las áreas de las caras, ¿verdad? Este, por ejemplo, sería, puedo hacer coincidir con la cara 1 que estaría acá. Entonces sería área 1, esta sería área de la cara 2, esta sería área de la cara 3, esta sería área de la cara 4, este de la cara 5 y esta sería área de la cara 6. Entonces, si yo sumo el área de todas las caras laterales, tendría el área lateral, que sería sumar el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más el área 5 y más la sexta área, ¿verdad? Entonces, voy a reemplazar ahora con una fórmula el área de cada una de las caras. Por ejemplo, esta área, que sería, este es un rectángulo, y la fórmula del área de un rectángulo es igual a largo por ancho. Si multiplico largo por ancho, voy a estar hallando el área de un rectángulo. Y acá tenemos un rectángulo y para hallar el área 1 voy a multiplicar el largo, que sería h en este caso, y el ancho, que sería lado 1. Entonces voy a multiplicar largo por ancho, que sería largo es h y ancho es L1. Este sería el
área 1. Ahora área 2, para poder determinar, voy a multiplicar su largo, que es h, y su ancho, que es L2. Altura por L2, que sería largo por ancho. Área 3 también sería el largo, que sería esta, y su ancho sería lado 3. Altura por lado 3. Área 4 sería altura por lado 4. Más área 5 sería altura por lado 5. Y por último, el área 6 sería su altura multiplicado por lado 6. Acá, por ejemplo, hay un factor común que es la altura, porque la altura va a ser la misma para cada uno de ellos. Entonces, lado puede variar, porque esto no va a servir, por ejemplo, para hallar el área lateral de un prisma de base rectangular, por ejemplo, o triangular, donde el triángulo puede ser un triángulo rectángulo, y no necesariamente que L1, L2 y L3 sean iguales. Entonces, para poder generalizar, voy a hallar factor común, que sería h, que aparece en todos los términos. Entonces voy a dividir h por L1 dividido h, que daría L1, más h por L2 dividido h, que daría L2, más h por L3 dividido h, que daría L3. En el siguiente término quedaría L4, en el siguiente término quedaría L5 y en el siguiente término quedaría L6. Entonces acá ya tengo que L1 más L2 más L3 hasta L6 sumado serían la suma de todos los lados del hexágono que está en la base. Si yo sumo todos los lados de un polígono, me va a dar su perímetro. Significa que L1 hasta L6 es igual al perímetro de la base del prisma. Entonces pongo otra vez H por, y este puedo reemplazar por el perímetro. Puedo poner acá perímetro de base. Entonces, si yo sumo todos los lados de una figura poligonal, entonces sería su perímetro. Entonces, para generalizar, como vamos a estar utilizando un formulario, en ese formulario aparece ya de esta forma, ordenando perímetro de base por altura. Sería ordenando estos factores, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Entonces la fórmula que vamos a estar utilizando para hallar el área lateral de cualquier prisma recto va a ser multiplicando perímetro de base por su altura. Si quiero hallar ahora su área total, si quiero hallar el área total de un prisma, entonces lo que voy a hacer es, área lateral sería sumando las áreas de las caras laterales. Y sumando las caras laterales más dos bases, más dos áreas de las bases, entonces voy a estar obteniendo el área total, porque aparte de sus áreas laterales, de sus caras laterales, tiene sus bases, ¿verdad? Que está arriba y abajo. Entonces, si yo sumo el área lateral más dos veces el área de base, voy a estar obteniendo el área de base, voy a estar obteniendo el área total del prisma, de cualquier prisma. ¿Dónde va a estar variando? Va a estar variando solamente en la figura que está en la base. El perímetro, si es un triángulo, va a tener 3 lados. Si es un pentágono, va a tener 5 lados, ¿verdad? 5 lados. Esta fórmula sirve entonces para polígonos regulares. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Cuando tienen todos sus lados iguales. Por ejemplo, el triángulo equilátero es un polígono regular. Un triángulo rectángulo no es regular. Un rectángulo, un cuadrilátero que tiene 4 lados como el rectángulo, no es un polígono regular. El cuadrado sí es un polígono regular. El pentágono, cuando tiene todos sus lados iguales, es regular, y el hexágono y el hectágono así también, ¿verdad? Y para esas figuras voy a poder utilizar esta fórmula para hallar su área. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado, puedo hallar perímetro, puedo hallar su perímetro, multiplico por su apotema, que es la distancia desde el centro. Este sería apotema, AP, minúscula, ¿verdad? La distancia por este y dividido 2 va a ser su área. Si tengo un pentágono o un hexágono, su apotema estaría desde el lado hasta
un punto, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar ejemplos concretos. Lo que nosotros vamos a estar utilizando acá tenemos la deducción de la fórmula del área lateral y el área total de un polígono, de un prisma, digo bien. Entonces, lo que vamos a estar utilizando serían estas dos fórmulas. Esta primera fórmula y esta segunda fórmula para área lateral y área total respectivamente. Acá en el ejercicio nos dice que tenemos que hallar el área lateral y el área total de un prisma recto de 15 centímetros de altura cuya base es un cuadrado de 5 centímetros de lado. Entonces vamos a poner los datos correspondientes. Dice que tiene 15 centímetros de altura, entonces mide 15 centímetros de altura. Vamos a representar por h la altura. Este sería su altura desde acá hasta acá. Este también desde acá hasta acá sería su altura. O desde el centro hasta este centro sería su altura. Tienen la misma distancia. Tiene 15 centímetros. Y su lado mide 5 centímetros. La base tiene su lado 5 centímetros. Tiene una base cuadrangular y el cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿verdad? Entonces su lado mide 5 centímetros. Acá 5 centímetros, 5 centímetros. Esta base que está acá es un cuadrado. Esta sería su altura. Acá también es un cuadrado igual a este cuadrado. Bueno, para hallar área lateral voy a poner la fórmula primero de área lateral. Pongo acá a L es igual a esta fórmula que voy a utilizar acá, que sería perímetro de base por su altura. Voy a reemplazar los valores de los que tengo. Perímetro de base. Perímetro de base no tengo todavía acá, pero puedo calcular en un cálculo auxiliar. Puedo hacer un cálculo auxiliar. Perímetro de base. ¿Qué base tiene mi figura? Tengo que mirar siempre. En este caso es un cuadrado. Entonces, como el cuadrado tiene todos sus lados iguales, puedo multiplicar lado por 4 o sumar lado más lado más lado más lado 4 veces, que serían lo mismo, ¿verdad? En este caso puedo abreviar el perímetro de un cuadrado es lado por 4. ¿Cuánto mide el lado? Mide 5 centímetros. Entonces voy a reemplazar L por 5 y multiplico por 4. 5 por 4 me va a dar 20 centímetros. Significa que el perímetro de base es 20 centímetros. Está la primera centímetro porque el perímetro es una longitud. Entonces es unidimensional. Acá voy a reemplazar ya el valor del perímetro que ya tengo, que es 20. Y voy a multiplicar por su altura. Altura ya tengo también, que es igual a 15. 20 por 15 es igual a 300. Entonces voy a poner acá 300. El área lateral es superficie, entonces voy a poner centímetros al cuadrado. Entonces ya tenemos que el área lateral de esta figura sería 300 centímetros al cuadrado. Sería el borde, ¿verdad? O sea que el área lateral. Las caras laterales de esta figura tiene 300 centímetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que va a entrar 300 cuadritos de 1 centímetro de lado acá dentro de esto, ¿verdad? Dentro de la superficie que están en las caras laterales de este prisma. Ahora voy a hallar el área total de este prisma. Para hallar su área total, voy a utilizar la segunda fórmula que dice que hay que sumar el área lateral más 2 veces su área de base. 2 por área de base. Entonces voy a reemplazar los valores que ya tengo. Entonces acá sería área total es igual a área lateral, que es igual a 300. Voy a poner acá 300 más 2 por área de base. ¿Cuánto vale mi área de base? El área de base es el área de la superficie que está en la base. No tengo todavía su valor, pero puedo calcular porque ya sé qué base tiene mi figura. ¿Qué base tiene? Tiene un cuadrado. ¿Cuál es la fórmula del área del cuadrado? Es lado por lado o lado al cuadrado, ¿verdad? Lado al cuadrado.
¿Cuánto vale mi lado? Mi lado vale 5. Entonces voy a multiplicar acá, voy a elevar el 5 al cuadrado. 5 al cuadrado significa 5 por 5, que serían 25. 25 centímetros al cuadrado. El área de base es una superficie, entonces tengo que poner al cuadrado. Acá voy a reemplazar área de base, me salió que es igual a 25 y sustituyo acá 25. Acá tengo que hacer primero la multiplicación y luego la suma. No puedo sumar 300 más 2 antes de multiplicar 2 por 25. Voy a volver a copiar 300 más 2 por 25 me va a dar 50. Y acá puedo sumar 300 más 50 que me daría 350. 350 centímetros al cuadrado, porque es área total. Área también que es superficie, ¿verdad? Y acá ya tenemos resuelto el ejercicio de hallar el área lateral y el área total de este prisma de base cuadrangular y también es recto, ¿verdad?